Hola, les saludo en el amor de Jesús. Me es un gusto en este momento compartir la palabra. Espero que estés cómodo con tu familia, con la gente que estás rodeada el día de hoy y que Dios nos hable en estos momentos con esta enseñanza que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Vas a aprender tú, pero también yo voy a aprender para poder aplicarlo con nuestra familia, con nuestros hijos y con los que están alrededor nuestro. El tema de hoy se titula La familia, un lugar de sanidad. Y el texto donde me voy a basar es en Lucas 8. Prepara tu Biblia, hermano, prepara tu Biblia y vas a leer en Lucas 8 del 41 al 55. Y dice la palabra del Señor. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pasemos al 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Nuestro tema general es la familia, un lugar de sanidad. Podemos ver aquí a Jairo que representa un modelo de padre de familia que ante cualquier adversidad busca una solución por amor a su familia, sin importar las consecuencias a causa de su posición privilegiada, y deja a un lado lo que dirán y va hacia la solución, hacia Jesús. Y vamos a desarrollar el tema de hoy buscando 4 elementos importantes que podemos aprender para aplicarlo a nuestra familia. Primero podemos ver a un padre que está buscando soluciones. Dice que cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga, y arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. Sin importar el riesgo, fue en busca del que podía solucionar el problema del cual estaba pasando. Y aunque muchos habían a su alrededor, nadie podía solucionarlo. Jairo hizo lo primero que muchos hacen de último, buscar a Dios. Y aunque él tenía conocimiento, muchos conocimientos, era un hombre conocedor de la palabra, reconoció que él no podía hacer nada. Jairo no era cualquier persona, Jairo era el principal de la sinagoga, el principal que tenía conocimientos, que manejaba. ¿Sabes? Él tenía la responsabilidad de la reunión, del culto que se hacían los sábados. Y él era el responsable de las enseñanzas que se daban. Y él era un maestro, él enseñaba, su responsabilidad era enseñar a los niños. Y él aplicaba la ley. Pero, ¿sabes una cosa? Jairo también conocía a Jesús. No era el primer milagro que veía Jairo que Jesús hacía. Jesús recorría y visitaba muy frecuentemente la sinagoga, esta sinagoga donde él era el principal. Jairo acude a quien sabe que tiene la solución, a Jesús. Y sin importar el lugar o la posición que él tenía, él llega a Jesús y se humilla. Él busca a quien tiene la solución. Muchos de nosotros, padres de familia, buscamos consejos, buscamos
psicólogos, buscamos a un médico, buscamos a un familiar, buscamos a alguien que nos dé una palabra por algún problema que tenemos. Pero a veces o muchas veces no acudimos a quien tiene la solución. ¿Sabes quién tiene la solución? Nuestro Dios, nuestro Padre. Y buscamos soluciones en otros lugares alternos. Jairo, aún en su posición, reconoció que la solución era Jesús y acudió a él. Otro punto que podemos ver, un hijo con necesidades. Y en Lucas 8:42 puedes ver que la hija de Jairo es el cuadro de un hijo que está pasando por circunstancias difíciles y el amor de los padres se convierte en una fuerza extraordinaria de soluciones. 12 años habían pasado hasta que se presentó una terrible enfermedad que vino a desequilibrar a la familia. Sin embargo, el escudo familiar salió a relucir. El gran valor que representa un hijo en estos momentos hace que los esfuerzos de los padres busquen alternativas diferentes de solución. Y por eso dice el proverbio, ¿verdad? Es mejor cerca un vecino que un hermano lejos, porque siempre hay amigos que están alrededor tuyo. En este momento la enfermedad avanzó tanto que la niña murió. Jairo era el principal de la sinagoga, tenía conocimiento. Él era un personaje importante y él es el que dirigía y daba las órdenes de lo que se hacía en la sinagoga. O sea, él era un tipo de gobernantes. No era cualquier persona Jairo. Tenía un conocimiento amplio de lo que eran las leyes y tenía la capacidad de aplicarlo. Y una de las facultades que tenía Jairo era enseñar a los niños y que si no se respetaban estas leyes, las aplicaban hasta con golpes, que las leyes que habían infructuado, que se habían hecho como delito, él podía hacer que las leyes se respetaran. ¿Por qué? Porque tenía una jerarquía religiosa. Él era un hombre religioso. Aquí estaba pasando algo tremendo. Era una niña con una enfermedad degenerativa. No sé qué tipo de enfermedad tenía esta niña. No sé qué tipo de problemas tienes tú. Hay familias con hijos que tienen problemas donde los padres no están pendientes de la necesidad que tiene el hijo que está triste, el hijo que está angustiado. Los niños desde preescolar ahora sufren de bullying y los padres, la madre, no están pendientes de lo que los niños están sufriendo. Tenemos que mirar qué circunstancias están pasando nuestros hijos. A veces nosotros no miramos las conductas que cambian tan agresivamente dentro de los hogares, porque estamos pendientes de otra cosa. Estamos pendientes de qué pasó en la novela o qué película es la de estreno, pero no nos damos cuenta de la necesidad que tiene nuestra hija o nuestro hijo. Aquí esta familia nos muestra que estos dos personajes estaban pendientes de la hija y que habían hecho lo imposible por lograr el apoyo necesario. Pero también vemos a una madre en el versículo de Lucas 8:51. Dice que cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Jacobo, el padre y la madre de la niña. Y todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino está dormida. Mientras Jairo fue en busca de ayuda, la madre se quedó al cuidado de la niña. Esto es muy importante. Cuando un hijo está pasando por estas circunstancias, por estas necesidades, por este problema, la madre ahí estaba, cuidándola, protegiendo en todo momento la circunstancia que ella estaba viviendo. A lo mejor la niña tenía fiebre, ahí estaba la madre. Tú, mujer, sé una mujer virtuosa, donde tienes que ver las necesidades que hay en tu hogar, donde tienes que ver que
tanto el alimento, el abrigo, como todo lo necesario que necesitan nuestros hijos. La mujer, la madre, siempre debe estar pendiente de estas cualidades, de estos aspectos, de estas necesidades que nuestros hijos tienen. Esta mujer quizá tenía sirvientas y a lo mejor podía decir, me voy con Jairo, ¿sí? Voy a ver qué fue, vamos a ver a Jesús, vamos, enseguida salimos para buscar solución. No, ella se quedó cuidando a su hija hasta el último momento, ¿sí? Y entonces podemos ver 3 puntos importantes: que un padre buscando una solución, un hijo con necesidades y una madre al cuidado de sus hijos. Y otro aspecto importante que quiero que veamos, que es la importancia de la buena alimentación. Jesús, cuando llegó, levanta y le dice, Tabita Cumi, levántate muchacha, y ordenó que le dieran de comer. Es muy importante en nuestra familia, si vemos el tema general, que es la familia, un hogar, un lugar de sanidad, e implica también la sanidad de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que comemos? Como madres, como padres de familia, tenemos que tomar en cuenta qué es lo que le damos a nuestros hijos como la alimentación, que es sustancial para su desarrollo. Aquí te puedo dar unos aspectos donde tomamos que el pueblo de Israel se alimentaba bien, usaba los granos crudos en la Palestina de los tiempos anteriores. Y ahora te voy a sugerir algunos alimentos. Los granos en la ciudad de Palestina, ¿verdad? Era un alimento sustancial que lo consumían porque era muy rico en vitaminas. Las verduras, las 2 clases de verduras en los tiempos bíblicos que se manejaban o que consumían eran las habas y las lentejas. Recuerda que Esaú vendió su progenitura por un plato de lentejas. Quiere decir que era un alimento muy rico, ¿sí? La leche, en los tiempos bíblicos, se considera la leche como algo que se añadía a los alimentos y que se consideraba como un alimento sustancioso, que se le daba a los niños la leche materna, pero también se le daba la leche de vaca, la leche de cabra y también la de la camella. Esto quiere decir que es un alimento muy rico en proteínas. Y la miel, las innumerables referencias de la miel o el panal en la palabra de Dios son prueba de que en la Palestina abundaban los productos de las abejas. Y recuerda, cuando Dios le promete al pueblo, te llevaré a la tierra donde fluye leche y miel, ¿sí? Frutas, las frutas. ¿Qué tipo de frutas consumes, hermanos? Aquí te voy a decir un tips. Los higos es un alimento muy rico. Y en el tiempo, David, por ejemplo, dice que Abigail llevó 200 pastas de higos a David, como un agradecimiento que tuvo Abigail por el milagro que le hizo. Y nosotros, como madres de familia, como padres de familia, tenemos que tomar en cuenta qué alimentos damos a nuestros hijos. ¿Qué es lo que tú le pones en la mesa? Sabritas, refrescos, chetos. También la sanidad implica que tengamos alimentos nutritivos en nuestros cuerpos y que tengamos cuidado de todo lo que podemos comer y que sean muy ricos en vitaminas, proteínas y que ayuden a nuestros hijos al desarrollo intelectual. No puede ser que un niño que tome Coca-Cola tenga atención. Por eso muchos niños en la escuela se duermen. Antes de irte a la escuela, los niños deben desayunar. Es el primer alimento que deben de hacer. Y esto es responsabilidad de los padres, de la madre de familia, al estar pendiente del cuidado de lo que nuestros hijos comen. Y esto era un punto importante, pero la Biblia habla y dice que le dijo Jesús a la familia, a Jairo y a la madre, dale de comer a la niña. ¿A quién se le da de comer? A las personas vivas. Y esta persona había muerto, esta niña había muerto y le dieron de comer, Entonces ella se levantó y volvió a la vida. Tomemos en cuenta esto y que la familia de Jairo
nos enseña los resultados de buscar a la persona. La familia de Jairo nos enseña los resultados de buscar a la persona y el lugar correcto, las soluciones que estos generan un cambio radical en el corazón trayendo bendición. ¿Qué podemos ver y aprender de esta lección? Que hubo una sanidad del alma. El orgullo es la causa de dolores innecesarios y Jairo libró los dolores que le causaría si no se humillaba ante Jesús. Él era un hombre de alcurnia, pero reconoció el poderío de Jesús y él se humilló, adoró a Jesús y reconoció que él tenía la solución a su problema. Si él no se humillaba, su hija moría. Otro punto que podemos tomar en cuenta, muy importante, que es la sanidad del cuerpo. La niña recibió sanidad. Ella le avisaron a sus padres en el camino que ya había muerto, pero cuando llega Jesús, la levanta a esta niña de la muerte. Y la muerte es un proceso de los que todos vamos a pasar. Pero en este momento, en la familia de Jairo, hubo un milagro. La niña muerta volvió a la vida. Nuestros hijos, ante tal circunstancia, tenemos que tomar en cuenta esto, la sanidad espiritual. El espíritu de muerte estaba en la familia, pero cuando llegó Jesús a esta casa, cambió todo y llegó la salvación. Quiero decirte como ejemplo, Marta era una persona que iba predicando y tuvo un accidente y perdió una pierna. Pero a partir de ese momento en su casa puso un letrero, hogar, casa de sanidad. Y ahora te invito y te comparto, así como Marta y así como Jairo, fueron hogares de sanidad. Jairo cambió de ese hombre que tenía mucho orgullo, acudió a Jesús. Y ahora tú y yo, nuestras familias tienen que ser hogares donde la sanidad impere en toda nuestra familia. Fue un gusto compartir contigo esta enseñanza. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.